Buenas tardes y bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo a otra edición de nuestro programa El Magisterio de la Iglesia a través de las ondas radiales de Radio María en español aquí en los Estados Unidos. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y como es costumbre vamos a comenzar con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias nuevamente, hermanos y hermanas, por estar en sintonía con este subprograma, El Magisterio de la Iglesia. Soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en este primer viernes del mes de agosto, que también es el primer día del mes de agosto, y estamos unidos a través de las ondas radiales de Radio María. Tal vez nos están escuchando a través del internet, de la aplicación del teléfono, o otros métodos, pero bueno, aquí estamos con ustedes acompañándolos durante esta hora. Y ustedes recordarán que la semana pasada estuve hablando del tema de la inmigración, un tema muy importante en estos momentos, lo que está ocurriendo, lo que el gobierno federal está haciendo y promoviendo y cómo eso está afectando a nuestra comunidad. Así que hablamos de diferentes opiniones de diferentes obispos, expresamos el deseo de que todos los obispos se unan para, uh, de alguna manera, persuadir al gobierno federal a través de los representantes o de los senadores o tal vez al mismo presidente, que tenga compasión por nuestra gente, ¿no? Mucha gente está siendo arrestada sin motivos, sin orden judicial y por supuesto hay obispos dentro de nuestro país que han actuado al respecto, pero nosotros desde nuestros humildes lugares seguimos eh, defendiendo lo que Dios nos ha regalado, que es el derecho a emigrar. Es un derecho que Dios le ha otorgado al ser humano. Y quise dedicar el programa de hoy a lo que el Papa Francisco nos dijo sobre la inmigración. Y él, por supuesto, como ustedes recordarán, ha hablado muchas veces sobre el tema de la inmigración. Inclusive él le escribió una carta a fines del año pasado al episcopado de los Estados Unidos, persuadiéndoles que defiendan a los inmigrantes. Entonces fui a los archivos y volví a leer la encíclica Fratelli Tutti, que significa todos somos hermanos, y me gustaría volver a analizar, por supuesto ya hemos analizado el documento completo en el pasado, pero me gustaría volver sobre algunos puntos, ¿no? Y esta encíclica de Fratelli Tutti habla, el Papa Francisco nos habla en base a la parábola del buen samaritano que escuchamos hace unos domingos en misa. Entonces voy a retomar la lectura de esta encíclica en el punto 63, subtitulado El abandonado, y veamos lo que el Papa Francisco nos dice y bueno, analicemos el mensaje que hay detrás de esto, porque después de todo, hermanos y hermanas, si bien nosotros no somos personas que somos parte del gobierno federal o del Congreso, eh, igual nosotros tenemos la responsabilidad de defender a nuestros hermanos y hermanas que se ven atormentados por lo que está ocurriendo y debemos pedir a aquellos a quienes nos representan en este país que tengan compasión por el ser humano. Entonces vamos a comenzar, dice el Papa Francisco, dice, Jesús cuenta que había un hombre herido tirado en el camino que había sido asaltado. Pasaron varios a su lado, pero huyeron, no se detuvieron.
Eran personas con funciones importantes en la sociedad, que no tenían en el corazón el amor por el bien común. No fueron capaces de perder unos minutos para atender al herido o al menos para buscar ayuda. Uno se detuvo, le regaló cercanía, lo curó con sus propias manos, puso también dinero de su bolsillo y se ocupó de él. Sobre todo, le dio algo que en este mundo ansioso retaseamos tanto. Le dio su tiempo. Seguramente él tenía sus planes para aprovechar aquel día según sus necesidades, compromisos o deseos, pero fue capaz de dejar todo a un lado ante el herido y sin conocerlo lo consideró digno de dedicarle su tiempo. Pues aquí el Papa nos presenta su versión, ¿no? O su interpretación de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Perdón, de la parábola del buen samaritano, que Jesús la cuenta en base a la pregunta del doctor de la ley que le dijo, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Recordarán ustedes lo que leímos hace unos domingos atrás con el Evangelio de Mateo. Y el Papa dice después, ¿con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los demás débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque somos analfabetos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Pues aquí el Papa nos invita a identificarnos con alguno de los personajes de esta parábola. Nos identificamos con el samaritano, con el hombre golpeado, con el sacerdote, con el levita, con el dueño del hotel, con quién nos identificamos, ¿no? Y es una pregunta muy certera, ¿no? Porque dependiendo en qué estado estamos en nuestra vida, tal vez nos podemos identificar con uno o tal vez con otro. Pero en relación al tema de la inmigración, ¿con quién nos estamos identificando? En el punto siguiente el Papa dice, asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Frecuentemente hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. Solo les importa evitar problemas, no les interesa si un ser humano se muere por su culpa. Pero estos son signos de un estilo de vida generalizado que se manifiesta de diversas maneras, quizás más sutiles. Y es cierto, mis queridos hermanos y hermanas, ¿no? En las noticias aquí en la ciudad de Chicago se ha sabido de que una muchacha de 20 años que estaba próxima a casarse fue atropellada en el barrio de Pilsen por un automovilista que se dio a la fuga y parece que todavía no han encontrado al responsable, ¿no? O sea, en lugar de quedarse, de ayudar y de enfrentar la realidad, como dice el Papa Francisco, escapamos porque queremos evitar problemas, ¿no? Bueno, por supuesto, en el caminar de los días nosotros no estamos en esa situación, ¿no? El Papa dice, tal vez hay cuestiones más sutiles, ¿no? Tal vez hay gestos, o mejor dicho, hay situaciones de las cuales nosotros somos testigos que tal vez eh, nos acercan a esa realidad, ¿no? De no querer involucrarnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y me llamó la atención mucho el tema de uno de estos videos que estuvieron volando por TikTok, ¿no? De este grupo de personas enmascaradas que detuvieron a un señor que andaba en California en su bicicleta
y que lo detuvieron por su aspecto, ¿no? O sea, el señor, por lo que se ve en el video, es un señor hispano y tal vez por esa situación lo detuvieron, pero hubo otras personas que estaban cerca que lo defendieron, que lo protegieron y que hicieron que um, las personas enmascaradas se retiraran, ¿no? Sin llevárselo, ¿no? Entonces, ¿por qué están parando a la gente en la calle de esa manera, ¿no? Si la idea era solamente ir detrás de los que tenían un récord criminal, ¿no? ¿Por qué parar a cualquier persona que tal vez habla español o parece hispana, ¿no? Entonces, a veces vemos personas que con heroísmo se solidarizan con el otro, ¿no? Pero bueno, continuemos con lo que dice aquí el Papa. Dice, además, como todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades, ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma porque busca construirse de espaldas al dolor, ¿no? Y aquí nuevamente traemos lo que el Papa Benedicto XVI había compartido con nosotros sobre la dictadura del relativismo, ¿no? Que significa que um, a no ser de que yo sea directamente afectado, realmente no me importa lo que hagan o digan los demás, ¿no? Y es una cultura que ha invadido nuestros corazones, ¿no? El no involucrarnos cuando vemos una injusticia. El Papa continúa diciendo, mejor no caer en esa miseria. Miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social. Es un llamado siempre nuevo, aunque está escrito como ley fundamental de nuestro ser, que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Con sus gestos, el buen samaritano reflejó que la existencia de cada uno de nosotros está ligada a la de los demás. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Y qué interesante, ¿no? Lo que dice el Papa Francisco en este documento, porque sí, estamos viviendo en una sociedad, y tal vez lo estamos haciendo por muchos años, ¿no? Que no quiere solidarizarse con el otro, ¿no? Y bueno, trae el tema del buen samaritano, y todos conocemos, ¿no? La historia detrás de que los samaritanos estaban enemistados con los judíos y de que era improbable que un samaritano socorriera a un judío o viceversa. Pero sin embargo, el samaritano se compadeció de este judío, ¿no? Tal vez tenemos personas en la sociedad, o tal vez hay personas que están escuchando este programa que hablan español pero no se consideran hispanos porque, bueno, vienen de otros países y comprenden el idioma español, ¿no? Pero se trata no de hispanos ayudando a hispanos, sino seres humanos ayudando a seres humanos. Y ese es el punto que el Papa Francisco nos quiere decir. Y ese es el tema de toda la encíclica, ¿no? Se trata de seres humanos ayudando, protegiendo, defendiendo a otros seres humanos. No se trata solamente de defender a un grupo específico de la humanidad. El Papa continúa diciendo, esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Toda otra opción termina o bien al lado de los asaltantes o bien al lado de los que pasan de largo,
sin compadecerse del dolor del hombre herido en el camino. La parábola nos muestra con qué iniciativa se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído para que el bien sea común. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. En este párrafo que acabo de compartir con ustedes, lo que me impacta es lo que el Papa dice, que hombres y mujeres hacen propia la fragilidad de los demás, ¿no? Es como que yo también siento ese dolor, ¿no? No cierro los ojos, me abro a la posibilidad de consolar a esa persona, ¿no? Claro, el ser humano es un ser llamado a consolar al otro, a solidarizarse con el otro. Pero ¿qué pasa cuando esa persona es desconocida? ¿O qué pasa cuando esa persona es diferente a nosotros? Por el lenguaje que habla, por el color de la piel, por la ropa que viste. ¿Qué pasa con el ser humano en esa situación? ¿No? Y creo que esta es una pregunta que debemos reflexionar y muy seguido, especialmente en estos tiempos difíciles en este país. En el próximo párrafo el Papa dice, el relato, refiriéndose a la parábola del buen samaritano, digámoslo claramente, no desliza una enseñanza de ideales abstractos, ni se circunscribe a la funcionalidad de una moraleja ético-social. Nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada. Hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. No es una opción posible vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad. Pues el Papa tiene razón, la historia no nos presenta ideas que son difíciles de comprender o una historia ficticia que jamás vemos, ¿no? La historia del buen samaritano se repite varias veces cada día en nuestras vidas, ¿no? Puede ser algo muy sencillo, como ayudar a un compañero de trabajo, a un vecino, o puede ser algo más complicado, ¿no? Como realmente asistir a una persona herida, indefensa en la calle, o defendiendo a aquel que es rodeado por personas enmascaradas que se lo quieren llevar por solamente el aspecto exterior, ¿no? Muy bien, en el próximo párrafo, que es el 69, el Papa la subtitula Una historia que se repite y dice así, la narración es sencilla y lineal, refiriéndose a la parábola, pero tiene toda la dinámica de esa lucha interna que se da en la elaboración de nuestra identidad, en toda existencia lanzada al camino para realizar la fraternidad humana. Puestos en camino nos chocamos indefectiblemente con el hombre herido. Hoy y cada vez más hay heridos. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. Y si extendemos la mirada a la totalidad de nuestra historia y a lo ancho y largo del mundo, todos somos o hemos sido como estos personajes. Todos tenemos algo de herido, algo de asaltante, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano.
En otras palabras, el Papa nos dice de que podemos identificarnos con cualquiera de los personajes de la historia, dependiendo de lo que nos pase cada día en nuestra vida, ¿no? A veces me pregunto, ¿no? En las situaciones en las que yo me encontré como la persona que es asaltada y golpeada en el camino a Jericó, ¿cómo, cómo reaccioné con respecto a aquellos que me ayudaron y cómo reaccioné con respecto a aquellos que no me ayudaron, los que pasaron de largo, ¿no? O cómo reaccioné yo siendo uno de los que pasan cerca del herido, ¿no? ¿Por qué no reaccioné en ese momento? ¿Por qué no me solidaricé con esa persona? O por qué me solidaricé con esa persona, ¿no? Son todas preguntas que tienen que movernos, ¿no? Tienen que movernos. Y bueno, obviamente el tema de hoy está relacionado con la inmigración, pero un tema muy caliente en estos momentos es lo que está pasando en la franja de Gaza, ¿no? Como los israelíes han bloqueado la entrada de alimentos a Gaza, como hay personas que mueren de hambre y cómo las partes no se ponen de acuerdo, ¿no? Y entonces, ¿en qué lugar nos ponemos, ¿no? Porque podemos estar debatiendo hasta que caiga la noche, ¿no? Sobre, bueno, quién tiene razón, ¿no? Y bueno, esa es una disputa bastante añeja, ¿no? De muchos años, de si el territorio le pertenece a los palestinos o no, o también qué es lo que ocurre en este problema específico de Israel ataca a Gaza porque dice que está Hamas escondido, que Hamas es el brazo armado que comenzó esto en octubre del 2023, más recientemente. Entonces ellos con esa política de ahogamiento tratan de destruir a Hamas, pero ya sabemos muy bien que el fin no justifica los medios, ¿no? Una teoría maquiavélica, ¿no? Que decía el fin justifica los medios y nosotros como personas de fe tenemos que siempre refutar esa idea de que el fin justifica los medios, porque si la destrucción de Hamas supone la muerte de personas inocentes, entonces no es un buen plan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos nosotros reaccionando con respecto a ese tema? El Papa continúa en el punto siguiente diciendo, es notable cómo las diferencias de los personajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con la dolorosa manifestación del caído, del humillado. Ya no hay distinción entre habitante de Judea y habitante de Samaria. No hay sacerdote ni comerciante. Simplemente hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo, las que se inclinan reconociendo al caído y las que distraen su mirada y aceleran el paso. En efecto, nuestras múltiples máscaras, nuestras etiquetas y nuestros disfraces se caen. Es la hora de la verdad. Nos inclinaremos para tocar y curar las heridas de los otros. Nos inclinaremos para cargarnos al hombro unos a otros. Este es el desafío presente, al que no hemos de tenerle miedo. En los momentos de crisis la opción se vuelve acuciante. Podríamos decir que en este momento todo el que no es asaltante o todo el que no pasa de largo, o bien está herido o está poniendo sobre sus hombros a algún herido. Pues aquí el Papa nos dice de que en cualquier momento de la vida nos encontramos en uno de esos roles. Eh, tenemos que abrir los ojos, ¿no? A lo que pasa a nuestro alrededor. Y no se trata solamente del tema de inmigración o lo que pasa en Gaza, se trata de cómo nosotros seres humanos respondemos al dolor de otros seres humanos que también son hijos e hijas de Dios.
El Papa continúa en el próximo punto diciendo, la historia del buen samaritano se repite, se torna cada vez más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados tirados a un costado del camino. En su parábola, Jesús nos plantea vías alternativas, como ¿qué hubiera sido de aquel malherido o del que lo ayudó si la ira o la sed de venganza hubieran ganado espacio en sus corazones? Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre. Y este es un punto que tal vez no vemos en la parábola con la claridad que lo ve el Papa Francisco, ¿no? Que es, Jesús no nos dice que el samaritano fue detrás de los asaltantes, ¿no? Para vengar a esta otra persona que fue herida, sino de que se ocupó de curar a esa persona, de cuidar a esa persona. ¿No? Y la parábola nos dice, ¿no? De que aparte de dejar dinero, él tenía intenciones de regresar a ese lugar para ver cómo estaba la persona herida. Muy bien, vamos ahora a ir a una pausa y muy pronto vamos a regresar con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti. Me da mucho gusto estar con ustedes transmitiendo desde los estudios de Radio María de la ciudad de Chicago a todo el país. Y les pido por favor que permanezcan en sintonía. Muy pronto, después de la pausa, vamos a regresar y vamos a comenzar a hablar de los personajes de esta parábola y la sabiduría que el Papa Francisco ha puesto al escribir este documento. Así que permanezcan en sintonía. Gracias. ¿Sabías que puedes escuchar este y todos los programas que se hacen en Radio María desde tu teléfono móvil? Descarga la aplicación desde tu Android o iPhone para disfrutar toda la programación de Radio María. O visita nuestra página www.radiomariasp.org y haz clic en la sección de podcast. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo. Estamos conectados a través de las ondas radiales de Radio María. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Y estamos tratando una porción de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Él escribió esta encíclica refiriéndose a que todos somos hermanos y hermanas, todos somos seres humanos e hijos e hijas del mismo Dios. Y quise para hoy extraer de esta encíclica que en otro tiempo hemos analizado en este programa los puntos referentes a lo que está ocurriendo en nuestro país con el tema de la inmigración, pero también, por supuesto, puede ser extendido a otras realidades de nuestra vida. No hemos citado el tema de lo que está pasando en la Franja de Gaza y cómo podemos involucrarnos en ese tema, ¿no? Muy bien, vamos a retomar la lectura en el punto 72, subtitulado Los personajes. Y ahora el Papa Francisco nos va a hablar sobre los diferentes personajes de esta parábola del buen samaritano y hace una descripción, ¿no? de cada uno, o tal vez interpreta lo que pasaba por la mente de cada uno. Y dice así: la parábola comienza con los asaltantes. El punto de partida que elige Jesús es un asalto ya consumado. No hace que nos detengamos a lamentar el hecho, no dirige nuestra mirada hacia los asaltantes. Los conocemos, hemos visto avanzar en el mundo las densas sombras del abandono, de la violencia utilizada
con mezquinos intereses de poder, acumulación y división. La pregunta podría ser, ¿dejaremos tirado al que está lastimado para correr cada uno a guarecerse de la violencia o a perseguir a los ladrones? ¿Será el herido la justificación de nuestras divisiones irreconciliables, de nuestras diferencias crueles, de nuestros enfrentamientos internos? Luego la parábola nos hace poner la mirada claramente en los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto del desprecio o de una triste distracción, hace de los personajes del sacerdote y del levita un no menos triste reflejo de esa distancia cercenadora que se pone frente a la realidad. Hay muchas maneras de pasar de largo que se complementan. Una es ensimismarse, desentenderse de los demás, ser indiferentes. Otra sería solo mirar hacia afuera. Respecto a esta última manera de pasar de largo, en algunos países o en ciertos sectores de estos, hay un desprecio de los pobres y de su cultura, y un vivir con la mirada puesta hacia afuera, como si un proyecto de país importado intentara forzar su lugar. Así se puede justificar la indiferencia de algunos, porque aquellos que podrían tocarles el corazón con sus reclamos simplemente no existen, están fuera de su horizonte de intereses. Pues en estos dos párrafos que acabo de compartir con ustedes, el Papa nos trata de describir de alguna manera lo que pasaba dentro de cada personaje, ¿no?, de esta parábola. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Vamos detrás de los ladrones o nos escondemos, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos diciendo antes de ir a la pausa, ¿no? Jesús no nos dice, bueno, vayan a buscar a los ladrones, sino que dice, atiende la necesidad de la persona herida, ¿no? Esa es la emergencia primaria, ¿no? Después sí podemos ir y buscar a los responsables, ¿no? Pero nuestra responsabilidad primaria es atender al dolor y a la necesidad de esa persona que necesita de nuestra ayuda, ¿no? Y en el segundo párrafo él habla del sacerdote y del levita que lo vieron de largo, que caminaron, pasaron por él, pero no hicieron nada. Y el Papa nos dice, bueno, ¿por qué habrán hecho eso? ¿No? ¿Será que estaban muy concentrados en lo que estaban pensando y no se dieron cuenta de lo que pasaba alrededor? Y él lo manifiesta como que es un problema, ¿no? Él lo califica como ensimismarse, es decir, concentrarse en uno mismo, ¿no? Conozco una persona que me dice, el secreto en la vida es primero yo, después yo y tercero yo, pero no siempre es así, ¿no? No podemos caminar como personas que tienen los ojos tapados a los costados, ¿no? Y que solamente miramos en una dirección. Necesitamos ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Y bueno, y por supuesto el Papa habla de lo que pasa en algunos países y pasa en este país, ¿no? Que al pobre se lo ve de una manera indiferente, ¿no? No todos miran al pobre de la misma manera, ¿no? Y bueno, ya sabemos lo que el Papa Francisco piensa sobre los pobres, ¿no? Él dijo, quiero una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Así que, más claro, echémosle agua. Pues muy bien, en el punto siguiente, el Papa sigue describiendo de alguna manera, o sigue interpretando, más bien, lo que pasó con el sacerdote y con el levita. Dice, en los que pasan de largo, hay un detalle que no podemos ignorar, eran personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios, un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención,
indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Una persona de fe puede no ser fiel a todo lo que esa misma fe le reclama y sin embargo puede sentirse cerca de Dios y creerse con más dignidad que los demás. Pero hay maneras de vivir la fe que facilitan la apertura del corazón a los hermanos y esa será la garantía de una auténtica apertura a Dios. San Juan Crisóstomo llegó a expresar con mucha claridad este desafío que se plantea a los cristianos. ¿Desean honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecien cuando lo contemplen desnudo, ni lo honren aquí en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo abandonan en su frío y desnudez. La paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, es una realidad, es una triste realidad. A veces dentro de nuestra iglesia tratamos de identificar a las personas que vienen a misa con los que no vienen a misa como quienes son buenos y quienes no. Y aquí el Papa nos dice de que encontramos personas que tal vez no vienen a misa o no frecuentan la iglesia, pero de alguna manera tienen su corazón más cerca de Dios que otros, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Realmente pensamos que cumplimos yendo a misa cada domingo y cerrando los ojos el resto de la semana? Cuando nosotros vamos a misa, vamos a nutrirnos del cuerpo de Cristo y de la palabra de Dios para que después, durante la semana, nosotros apliquemos todo eso que hemos obtenido en la celebración de la misa. Nosotros no somos católicos cuando entramos a la iglesia hasta que salimos de la iglesia y después ya no somos católicos, después somos personas individuales que no nos interesa el resto de lo que pasa alrededor de nuestras vidas, ¿no? Entonces, es una llamada de atención muy importante, ¿no? ¿Cuán comprometidos estamos realmente con nuestra fe, especialmente cuando se trata de proteger y defender al que está pasando por el momento de dolor? En el punto siguiente, el Papa habla de los asaltantes del camino y dice: suelen tener como aliados secretos a los que pasan por el camino mirando a otro lado. Se cierra el círculo entre los que usan y engañan a la sociedad para esquilmarla y los que creen mantener la pureza en su función crítica, pero al mismo tiempo viven de ese sistema y de sus recursos. Hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el proyecto personal o corporativo y otros males que no logramos desterrar, se unen a una permanente descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hace cundir la desconfianza y la perplejidad. El engaño del todo está mal es respondido con un nadie puede arreglarlo. ¿Qué puedo hacer yo? De esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza, y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Hundir a un pueblo en el desaliento es el cierre de un círculo perverso perfecto. Así obra la dictadura invisible de los verdaderos intereses ocultos, que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de opinar y pensar. Pues, mis queridos hermanos y hermanas, el Papa aquí es muy claro, ¿no? ¿Dónde nosotros nos ubicamos en esta triste realidad, ¿no? Tal vez nos refugiamos en el ¿qué puedo hacer yo? O nadie puede arreglarlo. Sin embargo, todos estamos llamados a colaborar, a tratar de encontrar una solución.
No somos ajenos al dolor de los demás. No soy ajeno al dolor que pasa una persona que no conozco, que recién veo en la calle. Él es un ser humano como yo. Ella es un ser humano como yo. Entonces, no podemos desentendernos de esta realidad. En el punto siguiente, el Papa dice, miremos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones desarmadas y desprovistas, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos de afuera y de adentro. Porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente. Bajo el ropaje de lo políticamente correcto o las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo. Incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismos. Pues, ¿qué más podemos agregar a lo que nos dice el Papa? Así es la realidad que vemos y vivimos cada día, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer como seres humanos? Pues en el punto siguiente el Papa nos da cierto consuelo. Dice, cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una nueva etapa. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de nuestra historia, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído, aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo se ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira, que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Pues tal vez tenemos que hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo yo activamente defender al herido? ¿Cómo puedo yo activamente consolar al que se queda al costado del camino? Todos tenemos posiciones diferentes, pero de nuestras posiciones diferentes, todos podemos ayudar, todos podemos colaborar, todos podemos solidarizarnos con el otro. Así que hermanos y hermanas, oremos a nuestro Señor para que abra nuestros corazones a las necesidades de aquellos que sufren, los que sufren en Gaza, los que sufren en este país por el tema de las políticas inmigratorias presentes. ¿Y qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo podemos poner peso en nuestros líderes para que ellos enfrenten este problema y le den una solución que respete la dignidad del ser humano? Gracias por haberme acompañado. Hemos llegado al final de este programa y me despido de ustedes con una bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por haberme acompañado. Soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y este ha sido su programa, El Magisterio de la Iglesia. Gracias y hasta la próxima. Radio María agradece su amable sintonía a este su programa, Magisterio de la Iglesia. Condujo el diácono